Ellos querían determinar a quién y a qué momento se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos cuando anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que les seguirían. Con esta lectura doy una cordial bienvenida a todos y les invito a que disfrutemos de manera muy particular este tema que he titulado Los sufrimientos y las glorias. Si alguien no visualiza las glorias que llegarán al final de determinado propósito, obviamente después de vivir todo un proceso, si no se visualizan las glorias, en otras palabras los resultados, es seguro que la tendencia de esa persona que no visualiza las glorias es evitar a toda costa los sufrimientos. Sí, señores, Jesús tenía una visión clara. Él sabía las glorias que vendrían posteriormente y eso fue lo que los profetas pudieron observar o percibir por el Espíritu. Por lo cual Jesús no se escondió ante los procesos que viviría y que obviamente vivió, los cuales están registrados en las Escrituras, que no están ocultos. Él viviría con total valentía todo el proceso, incluidos los sufrimientos. El lente del profeta Isaías, en su capítulo 50, nos dice: a los que me herían les ofrecí la espalda, y a los que me arrancaban la barba les ofrecí la mejilla. No escondí mi rostro de las injurias ni de los escupitajos. Qué claro como habla el profeta Isaías del proceso valiente, del proceso completo, donde se incluyó todo el paquete por el cual vivió Jesús, pasando por los sufrimientos para posteriormente conectar con lo que San Pedro dice, las glorias. Esto nos deja ver, y lo primero que quiero compartir es que Él no se escondió. No se escondió. ¿Cómo así que no se escondió? Sí, señores, ante el sufrimiento inminente, Él estuvo dispuesto. Jamás envió a alguno de sus discípulos a mentir para que lo negaran. Por el contrario, cuando los soldados preguntaron que quién era Jesús y Pedro quiso como ponerse en su lugar, Jesús dijo: no, ese soy yo. Él no se escondió, dice Isaías. Pero el mismo profeta Isaías, en su capítulo 53, nos dice algo valioso: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. ¿Sabes? En segundo lugar, es valioso destacar que Jesús fue experimentado en todo el proceso de sufrimiento, de llevar la carga por cada uno de nosotros. Él fue experimentado. Cuando se habla de alguien experimentado, en el caso de Jesús, en su proceso de vida para el ser humano, es porque Él tenía claridad para salvar. O sea, Él estaba caminando el proceso con una claridad absoluta. 20/20 era la visión de la imagen que Él podía obtener en cuanto a salvar al ser humano. Miren, solo Jesús tenía la facultad de dimensionar la trascendencia de la salvación para alguien. En ese momento nadie, en excepción de Él, tenía la facultad de poder ver hacia la eternidad y pensar y saber que a través de su proceso de vida aquí en la tierra estaría salvando a millones y billones de personas de la condenación eterna.
entre ellos obviamente a cada uno de ustedes y también a mí. Por eso Él fue experimentado. Alguien que sabe, alguien que es un capo, alguien que tiene demasiado conocimiento en algo. Jesús fue experimentado. Sabía de los procesos de dolor. Sabía que las cuestas que había que ascender eran muy empinadas, que el madero que había que cargar era bastante pesado, que los látigos en sus extremos tenían unas ganzúas o unos garfios que arrancarían su piel. Pero Isaías dice, Él fue experimentado. En esa capacidad de Jesús dimensionar el precio que pagaría a través del sufrimiento por nuestra salvación, quiero decirles algo en tercer lugar, y es que Él llevó y sufrió. Él llevó y sufrió. El mismo lente del profeta Isaías en su capítulo 53, 4 y 5 nos da detalles y dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Sí? ¿Cómo así que Él llevó? Y no solamente llevó, sino que sufrió. ¿Qué fue lo que Jesús llevó? ¿Qué fue aquello que Jesús sufrió? Por lo menos hay 4 segmentos de aquello que Jesús llevó y sufrió. Él llevó enfermedades. Si alguien me está escuchando, alguien que está enfermo, tienes que documentarte, creer, saber, aceptar y reclamar y tomar eso para ti, porque Jesús, en ese proceso de sufrimiento que pagó, Él llevó las enfermedades, también llevó los dolores, el dolor de perder un ser querido, el dolor de fracasar en un intento, el dolor, todo lo que puede concatenar el concepto de dolores. Él lo llevó, no solamente enfermedades, sino que llevó nuestros dolores. Aparte de llevar enfermedades y dolores, hay algo particular, y es que Él se llevó las rebeliones. Para muchos incluso se etiquetan como personas rebeldes. Yo sé que cuando se hace en un estado jocoso, pues está bien, pero hay personas que ensamblaron como parte de su carácter ser rebeldes contra lo bueno, rebeldes contra aquello que tiene buen nombre, rebeldes contra la autoridad correcta. Las rebeliones que traen desorden, caos, muerte y deterioro de la vida, puede ser de la familia o de alguien en particular, esas rebeliones Jesús ya las llevó para que podamos nosotros conectar con una vida en orden. Pero también hay algo que no podemos ocultarlo: Jesús llevó nuestros pecados. Pecados, sí, una palabra que poco se usa en diferentes contextos de nuestra sociedad, y aun cuando se habla de Dios o de la palabra del Señor, a veces se evita la palabra pecado. ¿Qué es un pecado? Pecados es aquello que todos cometemos, pero está la persona que peca y peca y peca y nunca conecta con un proceso de arrepentimiento. La Escritura dice: por cuanto todos pecamos, estamos destituidos, estamos camino a la perdición, pero estamos aquellos que hemos aceptado el perdón de los pecados a través del derramamiento de la sangre de Jesús. Él llevó, Él sufrió eso, el precio por pagar por nuestros pecados. No importa el tipo de pecado que nosotros hayamos cometido, cuando llegamos a Él, Él es suficiente para perdonarlo. Él es suficiente para quitar la efectividad del pecado, que obviamente es la muerte, y poder traer vida. Sé que las palabras que he dicho realmente son muy cortas,
para describir en alta dimensión todo aquello que podemos calificar como los sufrimientos de Cristo. Pero dice Pedro que cuando los profetas indagaron, estudiaron y preguntaron a qué se refería y de quién hablaba de los sufrimientos y las glorias. Señores, después de la más profunda oscuridad de la madrugada, viene la luz, viene el comienzo de un nuevo día, viene el sol que nos alumbra con claridad por donde debemos caminar. Esos sufrimientos que Jesús llevó, aceptó y pasó por el proceso de ellos, le permitieron conectar con las glorias. ¿Qué podemos calificar como las glorias obtenidas, logradas o autorizadas o que atrajo Jesús a través del pago por sus sufrimientos o de pasar por ese proceso? Una de las glorias es que Él fue resucitado. Jesús fue resucitado. Quiero que miremos, porque el libro de los Hechos de los Apóstoles nos describe esto con detalle y dice: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Ser resucitado es una de las glorias, pero por supuesto que sí, porque al ser resucitado, esa era la evidencia de que toda escoria, todo residuo de muerte se terminaría, porque al fin apareció alguien que fue resucitado, y al ser resucitado, entonces existía la posibilidad de vida. La resurrección es una de las glorias. Qué bueno saber que Jesús fue resucitado para nunca más morir, para vivir triunfante, para estar siempre lleno de victoria y de gloria. Una segunda gloria que podemos destacar es que el precio que Él pagó fue para rescatar a muchos. Ustedes han oído, han leído y conocen personas que han pasado por procesos de sacrificio, de entrega, de dedicación por años, personas con un nombre lleno de nobleza, porque pagaron un precio para rescatar, para ayudar, para llevar algo a otros. Pues una de las glorias que obtuvo Jesús y que vinieron sobre Él es que Él pagó para rescatar a muchos. Esto nos lo cuenta el apóstol Pedro en una de sus cartas y dice: ustedes saben que fueron rescatados de una vida sin sentido, la cual heredaron de sus padres, y que ese rescate no se pagó con cosas corruptibles como el oro y la plata, sino la sangre preciosa de Cristo, sin mancha y sin contaminación, como la de un cordero. Esa sangre que Jesús derramó, que el mismo Pedro la califica y dice: la preciosa sangre de Cristo. Te pregunto, ¿es para ti la sangre de Cristo preciosa? ¿Has llegado a identificar el valor de ella como lo haces cuando compras una joya preciosa de mucho costo y comienzas a cuidarla y a darle el uso correcto y a ponerla en el sitio correcto? ¿Has identificado y es para ti la sangre de Cristo preciosa, como dice Pedro? Porque a través de esa sangre, de haberla derramado, Él obtuvo una de sus glorias, y esa de sus glorias fue rescatar a muchos. Dentro de esos muchos, obviamente, estamos cada uno de ustedes, y también yo. Fuimos rescatados por Él, por el Hijo de Dios que pagó ese precio. Y una de sus glorias, con las cuales la sacó del estadio, es aquella que nos muestra Hebreos en su capítulo 12. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, escucha esto, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz,
menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Señores, Jesús fue puesto en un lugar de honor. Sí, señores, esa fue una de sus glorias significativas y que Él destaca y conmemora cuando dice: muchachos, yo me voy, pero no los voy a dejar. Voy a preparar lugar para ustedes, para que donde yo esté, ustedes también puedan estar. Porque Él sabía que una de sus glorias es que iba a estar a la diestra del Padre en un sitio de honor. Y en ese sitio de honor donde Él iba a estar, no quería estar solo. Allí quiere llevarnos a cada uno de nosotros. Por eso he hablado en este tema de los sufrimientos y las glorias. Sí, porque Jesús pasó por uno de los sufrimientos más exhaustivos que ha podido pasar un ser humano. Ese punto de quiebre donde terminaron los sufrimientos fue cuando Él, en el madero del Calvario, extendiendo sus brazos y mirando hacia el cielo, dijo: Padre, consumado es. Ahí fue el punto final de todo sufrimiento. Murió y luego vinieron las glorias. Vino la resurrección, vino la redención de cada uno de ustedes, de cada uno de nosotros. Vino todo el proceso de salvación, el derramamiento del Espíritu Santo. Vino y dejó la palabra y dejó todo un proyecto para que su iglesia, su cuerpo, todos los redimidos por Él, caminemos en esas glorias. Los sufrimientos ya los pagó Él. Él quiere que ustedes y yo conectemos con esas glorias, con esas victorias, salud, liberación, paz, armonía, gozo, plenitud, visión de vida. Esas glorias fueron diseñadas para cada uno de todos aquellos que podemos identificar que Jesús no es un cuento ni una religión. Es el proyecto de amor y de vida más valioso que alguien pudo diseñar. Padre, yo quiero darte gracias porque he hablado a mis amigos de los sufrimientos y las glorias. Gracias por enviar a tu Hijo para que sufriera en nuestro lugar y llevara todo el peso de nuestros pecados. Y gracias por las glorias que pudiste obtener a través del sacrificio de Jesús. Glorias que no estás escondiendo, sino que por el contrario las has puesto a nuestro alcance para que podamos conectar y vivir en ellas. Acompaña a todos estos amigos que han llegado a este contenido para que disfruten y vivan en esas glorias, la gloria de estar en el reino de Dios. Un fuerte abrazo y hasta una próxima oportunidad.